Bueno, pues el Alzheimer es la primera causa de demencia en las personas mayores, ¿no? Es una enfermedad asociada con la edad, por esto que aparece a partir sobre todo de los 60 años y que en general se puede decir que es esporádica, es decir, que su origen no tiene un origen genético o un origen conocido, es un origen que se desconoce. Solamente hay un porcentaje pequeño que tiene un componente genético muy importante, o está asociado a unas mutaciones genéticas, y hay otro porcentaje que hay un mayor riesgo de padecer la enfermedad, pero nada más un mayor riesgo. Los primeros síntomas es un deterioro cognitivo que empieza a ser, se llama leve, puesto que se manifiesta de una forma que es difícil de determinarlo. Empieza una pérdida de memoria, sobre todo porque empieza una zona del cerebro que se llama el hipocampo, que está relacionada con la formación de la memoria. Y ahí entonces cuando el paciente, el individuo, empieza a sentir alteraciones relativamente graves de la memoria y se hace una serie de pruebas, cuando ya se ve que es Alzheimer, comienza la enfermedad y puede tardar muchos años hasta que dé lugar a una demencia, porque empieza en el hipocampo y luego se va propagando a otras partes del cerebro, y a medida que se va propagando, pues el paciente va teniendo un deterioro cada vez más, va avanzando el deterioro, hasta que de repente pues da lugar a la demencia. Y como ya he dicho, es la primera causa de demencia en los adultos. Realmente es una epidemia, puesto que ahora mismo no sé cuántos los cálculos que hay, que está en internet, de cuál es la incidencia de Alzheimer, pero es elevadísima. Hay unos cuantísimos miles en España y en todo el mundo hay millones desde el principio. Desde el principio que se conoció que existía, pues siempre, como cualquier otra enfermedad o alteración que aparece en el hombre, ¿no? Pues enseguida se empieza a estudiar, tratar de estudiar cuál es el origen, por qué ocurre, etc. Se llevan muchos años estudiando. Entonces hay dos líneas de investigación principales. Una es determinar cuándo uno tiene sería el definir cuándo aparece la enfermedad, el detectarlo de una forma temprana, puesto que el deterioro cognitivo leve ya hay un deterioro, aunque es leve y todavía puede tener una vida bastante normal. Lo ideal sería detectarlo incluso antes, para que luego, cuando tengamos un tratamiento que todavía no existe, poder tratar a estas personas. Un símil sería, por ejemplo, si tienes colesterol alto, pues sabes que puede tener luego efectos cardiovasculares contrarios, ¿no? Entonces hay enfermedades cardiovasculares que están asociadas al colesterol, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no sabes cómo se detecta el colesterol, pues es difícil luego prevenir las enfermedades que están asociadas con el corazón, etcétera, ¿no? Entonces, al final, si tienes una prueba que detectas que tienes colesterol alto, ya puedes tener un tratamiento. Y claro, no puedes tratar a todo el mundo porque además los fármacos tienen efectos secundarios. Entonces es muy importante ver quiénes son las personas que van a desarrollar Alzheimer, y una vez que ya sepamos eso, parar la enfermedad si es que podemos pararla. O sea, que son dos líneas de investigación distintas. Porque mucha gente piensa también, ¿para qué quieres investigar cómo se detecta de una forma temprana el Alzheimer si no hay curación, no hay tratamiento? Pero porque el día que lo tengamos, pues sería la única forma de avanzar. Imagínate ahora que sabemos que hay un producto que para la enfermedad de Alzheimer, pero no sabemos a quién se la puede dar. Porque entonces no se da a toda la población, y a lo mejor luego tiene efectos secundarios, sí. Hay muchos estudios que hablan de cómo, por ejemplo, el ejercicio mental, caminar, hacer miles de cosas, mejora el cerebro, en el sentido de que lo mantiene más sano. De eso ya lo hacían los romanos. O sea, decía, corpore sano, mente sana, corpore sano, como al revés, ¿no? Decía. Y es que ahora, por ejemplo, sabemos que si tú caminas unos 20 kilómetros a la semana, pues el cerebro tiene menos atrofia cerebral en las personas mayores. Entonces, ¿cuál es la relación? Pues la relación es que la actividad física también está relacionada con la actividad de ciertos circuitos en el cerebro, y las conexiones de la neurona no solamente liberan neurotransmisores para comunicarse e intercambiar información, sino también liberan sustancias tróficas que mantienen sanas a las otras células que están en contacto. Es como cuando uno hace ejercicio, si no hace ejercicio, los músculos se van atrofiando, pues en las neuronas pasa igual. Entonces el ejercicio mental,
el pensamiento, el escribir, ese tipo de actividad aumenta la resistencia a la enfermedad, pero cualquier enfermedad de tipo neurológico, puesto que el cerebro es plástico y se forman, es como si las conexiones se protegieran un poco más. Eso no quiere decir que estés a salvo de la enfermedad, porque no sabemos cómo ocurre. O sea, sabemos que hay dos aspectos importantes de la enfermedad, que es el depósito de una proteína que se llama beta-amiloide, que se deposita en el cerebro, y luego otra proteína que se llama tau, que la hiperfosforilación, bueno, cambia como si fuera el esqueleto de las neuronas que tiene esa proteína alterada, y eso da estas dos alteraciones da lugar a la enfermedad de Alzheimer. Entonces está tratando de averiguar cuál de las dos es más importante, o si son las dos igual de perjudiciales, pero para el deterioro cognitivo nosotros pensamos, en este laboratorio, que es el tau, que está más relacionado con el deterioro cognitivo, y el beta-amiloide para otro tipo de alteraciones del cerebro. Entonces lo que se estudia es cómo esas patologías, esas alteraciones afectan a las conexiones de las neuronas y cómo esas alteraciones de las conexiones afectan a la función del cerebro. Pero, por ejemplo, el hecho de que uno pierda la memoria, o que incluso en la enfermedad de Alzheimer, cuando ya estés más avanzado, que ya no sabes ni lo que eres tú, ni reconoces el entorno, pues es muy grave. Se depende del nivel de gravedad, claro. O sea, todo el mundo tenemos a veces problemas de memoria y uno se queja de una forma subjetiva, ¿no? De, ay, pues se me olvida la llave, se me olvida esto, y ay, pues qué pérdida de memoria. Pero las pérdidas de memoria más graves son estas que cuando tú, por ejemplo, coges el coche y te vas a trabajar y de repente vas al coche y dices, ¿dónde voy? Y no te das cuenta, ¿no? Entonces ya sí, ya aquí sí que es un problema. Todavía no tenemos una prueba definitiva que determine de forma temprana el Alzheimer con seguridad. Eso es una cosa. Porque incluso lo que he comentado antes del deterioro cognitivo leve, no todo el mundo que tenga deterioro cognitivo leve luego se transforma cursa en un paciente de Alzheimer, sino que a lo mejor incluso se revierte, no pasa nada. Entonces la investigación en el momento que estamos actual es el desarrollo de nuevas técnicas para detectar la enfermedad de Alzheimer de forma temprana, tanto de resonancias magnéticas, de imagen cerebral y de biomarcadores. Son líneas de investigación que hay algunas que son más prometedoras que otras, pero vamos, que en un futuro no muy lejano se espera que tengamos ya unos buenos marcadores de la enfermedad, una buena seguridad de que cuando uno lo tiene, pues que es realmente Alzheimer. Pero como ya digo, lo importante es detectarlo antes, porque una vez que ya lo tienes, y si está muy avanzado, además el Alzheimer no se cura, o sea, no es que vayas a tomar una pastilla y te cures la enfermedad, porque lo que ocurre es que cuando uno ya empieza a tener ese deterioro y ya tiene daño al cerebro, las conexiones se han alterado, se pierden unas estructuras que se llaman espinas dendríticas, que son unas protrusiones que presentan la mayor parte de las neuronas de la corteza cerebral, que son las células piramidales, y que son la diana de la mayor parte de las conexiones excitadoras del cerebro, y por tanto están relacionadas con la cognición, la memoria y el aprendizaje. Y en Alzheimer hemos visto que esas espinas se van perdiendo, entonces se van perdiendo las conexiones, las memorias. Entonces, claro, volver a recuperar algo es como si uno está escribiendo un artículo en un ordenador y cuando te borran el artículo, pues no puedes recuperar el texto que se ha borrado, porque estaba grabado en tu cerebro. ¿Sabes? Lo que sí puedes a lo mejor es permitir nuevas conexiones y nuevas cosas, pero lo que ya tenías lo borras. Hombre, yo creo que hay bastantes artículos sobre Alzheimer, que siempre se habla del porcentaje de pacientes, que es una epidemia, prácticamente que cada vez que es un peligro enorme, porque cada vez la población adulta va aumentando, en la población cada vez hay más personas mayores, y entonces cada vez aumenta más el deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer, y no solamente por el paciente, sino de la familia, porque claro, una vez que tienes un paciente de Alzheimer, luego hay que cuidarle, y eso tiene, muchas consecuencias, tanto económicas como también familiares, ¿no? Todo el mundo tiene algún familiar que tiene Alzheimer y puede comentar lo mal que lo pasas luego, ¿no? Porque luego al final se queda completamente
perdidos, tienes que tener constante cuidado, etcétera. O sea que es un componente, no solamente es cada paciente tiene asociado un problema social también, ¿no? Por eso es importante el tratar de descubrir algo, un fármaco o algo que nos permita parar la enfermedad o que se retrase mucho más, porque a veces la enfermedad cursa en 15 años, empieza a aparecer a lo mejor a los 50 años y luego estás con el paciente 20 años, pero a lo mejor empieza mucho antes. Entonces, claro, el curso de la enfermedad es tan largo que, o sea, puede ser tan largo que también es un problema. Creo que bueno, hay un problema para mí en el periodismo científico que muchas veces lo que se dice no es correcto, ¿sabes? Porque también es culpa a lo mejor del científico que lo cuenta y que no lo cuenta bien, porque no decide divulgar, y otras veces es un error, no lo sé, pero es muy difícil o sea, cuando uno hace un artículo de política, lo que sea, tiene que ser muy correcto todo, ¿no? Si dice eso, de historia, pero los artículos científicos parece que tienen un poquitín más de flexibilidad, o sea, se dejan decir a veces pequeñas tonterías o grandes tonterías, ¿no? Que eso no sé por qué ocurre, porque es como cuando se habla de cultura y se habla de la cultura cuando hablas de saber idiomas, literatura, música, etcétera, pero no la ciencia. Incluso hay gente que son personajes importantes de la cultura que cuando hablan de la física o de la ciencia, oye, no, yo soy un inútil, además, como diciendo, oye, yo de matemáticas o de medicina no tengo ni idea, y les hace como gracia. Sin embargo, si tú dices, uy, de literatura o de pintura no tengo ni idea, pues la gente dice, este señor es un analfabeto, ¿sabes? Pero el analfabeto científico no está mal visto, ese es el problema, porque a la ciencia, a los científicos, no se les da ninguna importancia, yo creo, muy poca importancia en la sociedad, por desgracia, ¿no? Se le da mucha más importancia pues, a miles de cosas, futbolistas, cantantes, etcétera, pero no hay héroes científicos, ni nada, ¿no? Ni hay, ¿sabes? O sea, eso es un problema. Yo creo que es que los periodistas no tenéis que conocer el problema porque es imposible. Yo también soy un ignorante en muchísimas cosas de la ciencia, porque la ciencia, el estudio del cerebro, por ejemplo, solamente el cerebro es gigantesco. Somos más de 100.000 personas que trabajan sobre el cerebro, entre psiquiatras, neurólogos, neurocientíficos, y hay millones literalmente hay cientos de miles de artículos y con muchísimos distintos puntos de vista, técnicas, etcétera. Entonces el propio científico, el especialista como soy yo de la corteza cerebral, yo ignoro muchísimas cosas sobre la corteza cerebral. Entonces un periodista encima pues, no va a conocer un cerebro y además física y química, bacteriología y biología. O sea, es imposible. Yo creo que la función, lo más importante de un buen periodista desde mi punto de vista, es el poder decir de una forma sencilla y clara al público general lo que un científico te ha dicho, pero claro, eso depende del científico que te lo cuente bien. Si te lo cuenta mal, pues entonces tú no puedes, pero no es culpa del periodista, claro. Si tú dices que has encontrado en Marte tomates, pues tú puedes decir, ¿has encontrado tomates? No sé qué, eso no te digo, entonces si eso a lo mejor es mentira o no es verdad, no es culpa del periodista, sino es culpa del señor este, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que ahora mismo las redes sociales, internet, todos los medios digitales, pues gracias a esto ayuda a divulgar más. Pero también hay un peligro y es que no hay un control científico. Muchas veces lees en internet cosas que son tremendas, ¿no? Que he leído que la enfermedad de Alzheimer, si tomas un limón por las mañanas y le das 2 vueltas a la manzana, pues puede de esas, ¿no? Pues mejora la enfermedad y tal. Entonces puede haber muchísimas cosas también que hay que tener cuidado, ¿sabes? O sea, la ciencia hay que tomarla de forma muy seria y hay que hacer caso a la ciencia con mayúsculas, ¿no? No lo que es, es decir, hay mucha gente que también yo creo que es un error, que cuando uno tiene una enfermedad te metes en internet, empiezas a buscar Alzheimer o que sea, empiezas a encontrar tratamientos, orígenes y miles de cosas y la gente
dicen a lo mejor, pues hay un tratamiento en no sé dónde que parece ser que te curan, y se lo dicen al paciente, van al médico y dice, esto no lo has leído, que lo he leído en internet, que ha hecho un... y eso no vale para nada, la verdad. O sea, no... Pero gracias a internet, los científicos también pues estamos en contacto con otros campos, y por ejemplo, yo estoy constantemente utilizando internet. No utilizo ese tipo de información, yo voy a unas fuentes que son las fuentes de los artículos científicos que están que se publican mediante revisión de expertos, ¿sabes? Esa es la idea. No, hombre, yo creo que informarse siempre es bueno, lo que pasa es que la información debe ser buena. El problema está que en internet no controlas qué es bueno y qué es malo. Entonces hay muchas personas que se equivocan, claro, porque leen cosas que luego se lo dicen al médico y dicen, no, es que no, ¿sabes? Hay casos de muchas enfermedades de personas que tienen aquí una enfermedad en España y se van a operar a Estados Unidos, o donde sea, porque creen que ahí está más avanzada la ciencia, y sin embargo los protocolos de tratamiento de las enfermedades es igual en España que en Alemania que en Estados Unidos. Y claro, eso es así. Entonces, sí, entonces lo que hay aspectos, por ejemplo, que son experimentales, que puede ser que en algún país, pero incluso puede ser aquí de nuestro hospital de al lado, no tienes por qué irte a otro país, y eso es el médico el que te puede decir, porque los médicos sí que están al día de los tratamientos y de las cosas que no, pero guiarse por internet nunca. Te puedes encontrar cosas muy raras. De hecho, hay incluso en internet, si buscas, hay gente o personas que dicen que curan la enfermedad de Alzheimer. Claro, eso sería, ¿sabes? Sería así. No, yo a la fuente científica, puramente científica, la que tiene un control riguroso científico, para un científico, claro. Y para la gente de la calle debería ser igual, ¿sabes? Claro, lo que pasa es cómo encuentras, o sea, por ejemplo, en el caso de Alzheimer, pues las asociaciones de Alzheimer pueden ayudar, porque ellos sí que tienen a lo mejor información básica sobre la enfermedad, que eso está ya muy elaborada por médicos, científicos y todo, o sea, que no dicen tonterías, vamos. Entonces cuando uno quiere saber una enfermedad de Alzheimer o Parkinson, o lo que sea, de forma divulgativa, y saber cuál es el estado, yo lo que haría de entrada es ponerme en contacto con una asociación, que hay muchas y muy buenas, de Alzheimer, de Parkinson, lo que sea, y preguntar, tengo un familiar de Alzheimer, me gustaría tener información, entonces ahí unos te informan y te van diciendo en qué consiste, y ahí eso sí que eso es veraz, y eso sí que ahí sí que es recomendable. O sea, cuando alguien tenga eso, primero eso y el médico, claro. Por eso uno por ti mismo buscar internet, vamos, que te encontrar, ya te digo, que al final te haces un lío, te vuelves loco, vamos.